Gloria a Dios. Esta tarde vamos a continuar en la reflexión de la palabra con respecto a Hechos capítulo 5, 6 y 7. Te pendiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que hubo un primer mensaje que hace 15 días di, ¿verdad? Y luego ya vino de la semana pasada, predicó el hermano Samuel sobre Hechos 9. Pero ahora vamos a terminar la parte que estaba pendiente de Hechos capítulo 5, 6 y 7, ¿verdad? Que tiene que ver con el proceso de restauración de la iglesia, de tal manera que puedan ser transformadas las ciudades, las regiones y todo. Así que el mensaje está basado siempre en Hechos 5:28, como un texto central. Hechos 5:28, ustedes quieren ver el pasaje, hermanos, por favor. Y recordando ese pasaje que ya vimos, pero lo vamos a reafirmar. Solo para reubicarnos en el tema, Hechos 5:28, donde dice que le dijeron a los apóstoles diciendo: no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Está el punto que abordamos la vez pasada, es que habían llenado a Jerusalén de la doctrina, es decir, habían llenado a toda la ciudad con la enseñanza acerca de Jesús, ¿verdad? Y ese era el problema que tenían ellos. Y la ciudad entera había sido transformada, había sido cambiada. Su forma de pensamiento había sido cambiada por aquel grupo, aquel puñado de discípulos que hicieron ese trabajo tan de modelo para todos nosotros, para todas las épocas. Así que vamos a orar, que Dios nos bendiga esta mañana. El propósito es que, para la gloria del Señor, ¿verdad?, podamos identificar algunas áreas que necesitan ser restauradas y trabajemos en esas áreas que vamos a identificar. Vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Padre, hemos leído tu palabra, donde dice, Señor, que la ciudad entera fue llenada con la doctrina, con la enseñanza de Jesucristo. Y rogamos, Señor, de que tú nos permitas restaurar las áreas que nos toca a nosotros, Señor, restaurar como pueblo tuyo, como iglesia tuya, para que las ciudades sean bendecidas. Guíanos, Señor, en tu palabra, ilumínanos a los que estamos aquí presentes, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muy bien. Hemos visto, hermano, que en el libro de los Hechos, Dios no solamente hace cosas, sino que también nos revela su plan. Hechos 3:21. Hechos 3:21. Fíjense que la gente aquí no sabe ni por qué la historia, la gente no sabe ni para qué está viviendo. Pero la Biblia nos revela aún qué es lo que Dios, cuáles son los proyectos de Dios y cómo nosotros nos ubicamos dentro de eso. Hechos 3:21 dice que de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Tiempos de restauración de todas las cosas. Eso es lo que está pasando ahora. Tiempos de restauración de todas las cosas. Diga conmigo, tiempos de restauración de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos esta mañana le dieron gracias a Dios porque tenían pies, hermano? Fíjense que algunos le dan gracias por los zapatos que compraron, pero más hay que dar gracias a Dios por los pies que uno tiene, ¿verdad? Porque ¿de qué servirían zapatos y no tenemos pies? ¿Verdad? O sea que hay que darle gracias a Dios. Si lo más es los pies, ya los zapatos son secundarios. Si al caso le da a usted, el Señor, un par de zapatos bonitos, qué bueno, ¿no? Así que no reclame cuando no tenga zapatos nuevos, ¿verdad?, sino que dele gracias a Dios por los pies que ya tiene. Amén. Pero sobre todo, no solamente por los pies, sino también porque tenemos un rumbo, porque tenemos un camino, porque sabemos hacia dónde vamos. Hermano, lo más triste de la vida es no saber cuál es la razón de estar aquí en la tierra, ¿no? O sea, no conocer el por qué estamos aquí en la tierra. Eso sí que es trágico para un ser humano. Bueno, ¿y para qué estoy aquí, pues? Y mientras tengo que estudiar y estoy aquí para sacar buenas notas en los exámenes, y ya saco la buena nota y salgo, pero ¿para qué estoy en la tierra? Así que tenemos que darle gracias a Dios que estamos en el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso dice que Él es el camino. Y estamos en el camino. No solamente tenemos pies, sino que estamos en el camino. Cada día de nuestra existencia tiene sentido porque estamos en el camino.
Así que gloria a Dios por eso. Entonces, estos años, los años que usted está viviendo, los años que usted cumple, ¿verdad? Es porque Dios está haciendo restauración. Dios está en un proceso de restauración de usted y de mí. Y entonces nos está restaurando personalmente. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser restauradas. Por eso estamos aquí todavía. Por eso estamos aquí. Porque Dios está trabajando en nosotros para restaurarnos. Hay ciertas áreas que no están bien y que hay que irlas corrigiendo en nosotros, hermano. ¿Cuántos están alegres que Dios esté trabajando en nosotros? ¿Verdad que sí? Yo me alegro porque digo, bueno, quiere decir que sí, no estoy muerto. Dios está trabajando en mi vida, pues. Pero no solamente en nosotros, sino que también en las familias. Dios está restaurando las familias. Dios está restaurando iglesias y por lo tanto también Dios está restaurando sociedades, naciones. Dios puede hacer eso. Si tan solamente encuentra un grupo que pueda capturar esta visión de lo que Dios está haciendo y puedan hacer lo que Dios quiere. Entonces, restauración de todas las cosas es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo es el que hace este trabajo, produciendo una nueva humanidad. Nosotros somos el milagro de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que no se fijen en las sillas que están vacías, ojalá que se llenen, ¿verdad? Y vamos a orar para que se llenen. Pero ahora fíjense en los que están ahí, en los que están llenos, y digan, qué milagro de Dios ver al hermano, a la hermana. Cada hermano es un milagro de Dios. Amén. ¿Por qué no le dices a su hermano, hermano, usted es un milagro de Dios? Dígale, o sos un milagro de Dios. Como tal. Amén. Somos un milagro de Dios, hermano. El Espíritu Santo hace esos milagros. ¿Verdad? Hermano Juancito, es un milagro que esté aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, un milagro. Somos un milagro. A veces nos damos cuenta de que es por milagro de Dios que estamos aquí, pero Dios ha congregado a este pueblo. Así que gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo hace eso. ¿Para qué? Para formar una comunidad de gente diferente, hermano. O sea que nos tratamos diferente, nos vemos diferente, hablamos diferente. Reaccionamos diferente ante los problemas de la vida, ante las dificultades que tenemos. Porque somos un pueblo diferente, porque el Espíritu Santo hace algo diferente, algo nuevo. Somos nuevos hombres, nuevas mujeres, nueva humanidad somos nosotros. Así que el Espíritu Santo hace eso. Pero también entendemos, hermanos, que hay un modelo de restauración de iglesia que estamos viendo, que es la de Jerusalén, la cual transformó la ciudad de aquel entonces. En Hechos 5:16 dice que aún de las ciudades vecinas viajaban a Jerusalén para ir a ver lo que estaba pasando ahí. Hasta de las ciudades vecinas venían a ver qué está pasando ahí, a ver qué está sucediendo en ese lugar. Era Dios trabajando ahí. Era el Señor obrando en ese lugar. Y entonces la ciudad cambió de una ciudad que era bien hostil al Señor, que hasta ahí mataron al Señor, pues. Se convirtió en una ciudad que veía los milagros del resucitado. Milagros tras milagros, se predicaba la palabra, se enseñaba. Había todo un proceso de transformación de la ciudad y la gente venía desde otros lugares hasta Jerusalén para ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo nuevamente hoy, hermanos? Dios puede hacer en San Jacinto algo nuevo. Amén. Esta comunidad, Dios puede hacer algo nuevo. Decir, San Jacinto. ¿Y por qué, verdad, San Jacinto? Bueno, porque a Dios le ha placido, Dios le place hacer las cosas. ¿Por qué Jerusalén? Así le plació a Dios. Así que Dios quiere que nosotros podamos darle testimonio a otros de lo que Dios está haciendo, de la visitación de Dios. Estos son tiempos, hermanos, la palabra que está siendo liberada por el Espíritu Santo es palabra de tiempos de maravillas, de milagros, y vamos a verlos nosotros. Así que eso es lo que Dios nos está dando. Así que bendito sea Dios por eso. Vamos a, hermanos, ahora a recordar que dos cosas ya vimos, dos áreas de restauración. La pregunta es, ¿qué áreas restauradas encontramos en la iglesia que transformó Jerusalén? O sea, ¿qué áreas de restauración como iglesia tenemos? Vea, la primera que vimos hace 2 semanas fue la doctrina de Cristo. Fue la primera que vimos. La verdad, restaurando la verdad. En segundo lugar, las ofrendas, los diezmos. Vimos cómo la ofrenda y los diezmos sirven para sostener el ministerio de la palabra. Así sostenían a los apóstoles, ¿verdad? Por las ofrendas y los diezmos.
Y así se sostenía todo ese ministerio, y luego también ayudaban a los necesitados. O sea, es un equilibrio que había ahí. Eso ya lo vimos la semana pasada. Hoy, esta mañana, vamos a comenzar viendo el tercer punto, Romanos, que hay que restaurar es el crecimiento de discípulos. Crecimiento de discípulos. Capítulo 6 de Hechos, versículo 1, 6:1. Mire cómo dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos ya listo, hermanos? Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y ahí continúe, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dos cosas quiero antes de poder pasar a los puntos que tenemos ahí. Número uno, que la iglesia de aquel entonces tenía problemas. Había murmuración, había conflicto, hubo conflicto de relaciones ahí. Nunca la iglesia hasta este momento ha sido perfecta, no ha habido iglesia que sea perfecta, no la existe, sino que la iglesia siempre tiene problemas. Ahora, el punto principal es que el Señor le da sabiduría a la iglesia para resolver los problemas y seguir adelante. Entonces, aquella iglesia tuvo problemas también, hubo dificultades, había gente murmurando, había conflicto ahí, ¿no? Pero entonces Dios le dio sabiduría para resolver ese conflicto. Hoy en día también así es. Hoy también hay dificultades, hay conflictos, hay problemas. En los grupos de pacto hay problemas. No me dijeron bien, ¿por qué me dijeron eso? ¿Por qué no me dijeron lo otro? Etcétera, etcétera. Siempre hay problemas. Pero Dios nos da sabiduría para que seamos resolvedores de problemas. Nosotros somos los que por la gracia del Señor nos da sabiduría para ir resolviendo los problemas. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y sé que damos gracias a Dios por eso. Pero también el otro punto que quiero decir antes de entrar a los detalles es que dice que creció el número de los discípulos. Número de los discípulos, esto es importante. El Espíritu Santo escribe número de discípulos. Así que la palabra número es importante. Los números son importantes. Hay que verlos de la manera como los ve Dios. Para Dios los números son importantes, pero no solamente por el número, sino que son importantes por lo que representan los números. Hay dos extremos en esto de los números que en la iglesia del Señor. Una es ver solo números y hacer de los números casi un ídolo, ¿no? Tenemos más números y más números. Hoy son 20, hoy son 25, hoy son 40, hoy son 60. ¡Wow! Número. Ese es un problema. Pero el otro problema sería lo que algunos han llamado la numerofobia, no tomar en cuenta los números. No importan los números. Dios no le interesan los números. Hasta es carnalidad hablar de números, ¿verdad? Eso no es bueno. A Dios no le importan los números. Sí le importan los números. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces los números son importantes para el Señor. Hay que verlos a la manera como Dios los ve, pero los números son importantes. Aquí me llamó la atención porque mientras estaba leyendo este pasaje durante la semana, saltó para mí esa palabra, números. Tal es así que en algunos textos da hasta cantidades específicas, 5,000, 3,000, ¿verdad? 120, da números. Entonces tenemos que, hermanos, aquí en nuestra congregación a veces se piden informes de cuántas personas. No es carnalidad, es cuestión de números, ¿verdad? Al Señor le interesan los números también. Así que esto es una cosa como un comentario. Ahora, pero el crecimiento de los discípulos es el resultado, en primer lugar, de la obediencia a la misión que ellos tenían. El crecimiento es el resultado de la obediencia a la misión. En el capítulo 5, versículo 42, vean lo que dice, hermano. 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, por eso había crecimiento. No es una cuestión de una casualidad. Había un enfoque claro en obedecer al Señor. Ahora, veamos ese versículo más detenidamente, 5:42. Un poquito más, veámoslo así. En primer lugar, ¿qué enseñaban, hermanos? Y predicaban. ¿Qué enseñaban y predicaban los hermanos ahí? ¿Qué dice la palabra? A Jesucristo. Quizás esta sea una de las cosas que uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Que predicaban a Jesucristo. ¿Qué decían? Jesucristo y Jesucristo no. Enseñaban quién era Jesús. Enseñaban qué hacía Jesús, quién era antes, quién es hoy. Enseñaban acerca de Jesús. Muy importante lo de Jesús. Quizás hoy en día algunos digan, no, pero aquí en El Salvador ya no necesitamos eso porque todo el mundo sabe quién es Jesús. La pregunta es, ¿realmente sabe la gente quién es Jesús? Mire, ellos hablaban de la preexistencia de Jesús, por ejemplo. ¿Cuántos saben que Jesús siempre ha existido? El Hijo de Dios siempre ha existido.
que se encarnó. Hablaban de la encarnación, la importancia de la encarnación. ¿Qué significaba? Hablaban acerca de su muerte en sustitución de nosotros. Vean qué problema más grande que teníamos, que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros para resolver nuestro problema de pecado. Si no, estaríamos condenados eternamente. Así que el problema era grave, serio. Y por eso tuvo que venir el del cielo y morir en la cruz del Calvario. Y se explicaba la trascendencia de la muerte de Cristo nuestro Señor, su resurrección, su ascensión a los cielos, su ministerio ahora mismo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo pues? ¿Qué hace Jesús en los cielos? ¿Para qué se fue a los cielos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? Todo eso enseñaban ellos. Enseñaban acerca de las historias de Jesús, cómo Jesús había hecho su ministerio en la tierra. Así que enseñaban acerca de Jesús. Era su centro, el tema central de su enseñanza y su predicación es Jesús. Pero también nos preguntamos, además de qué es, ¿cuándo? ¿Cuándo enseñaban ellos, hermano? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Qué dice? 5:42. ¿Cuándo enseñaban? Todos los días. ¿Tienen conmigo todos los días, hermano? Ellos sí que estaban así como quien dice, les había agarrado, hermano, una cosa tremenda. Todos los días enseñaban acerca de Jesús, todos los días. Vean por favor una cosa importante, es que para esta visión cristiana, el ser discípulo de Cristo es cuestión de todos los días. Y todos los días había que estar enseñando, todos los días había que estar ministrando. Así que, importante que no estaban nada más santificando un día, aunque había un día que se reunían todos, pero todos los días eran oportunos para estar enseñando, para estar ministrando, para estar proclamando el nombre del Señor. Ahora, ¿dónde lo hacían, hermano? ¿Qué dice el texto? 5:42. ¿Dónde enseñaban y dónde predicaban? En el templo y, vean en los dos lugares, en el templo era una reunión general y por las casas. Por las casas. Las diferentes casas se convertían en lugares de predicación, de enseñanza. Y cada vez se multiplicaban más y más casas y más casas y más casas. Por eso es que dijeron ellos, han llenado a Jerusalén. Ahora, esto nos va enseñando algo importantísimo. Jerusalén fue transformada porque aquellos discípulos se fueron a las diferentes casas a enseñar. Entonces, y por último, ¿cuál era la actitud que ellos ponían para enseñar, para predicar? Dice que no cesaban. Diga conmigo, no cesaban. Esa es la otra cosa. Tenían problemas serios, hermano. El versículo 33 dice que los querían matar, los líderes, los querían matar. Tenían amenaza de muerte. Tenían amenaza de muerte. Era serio. Sus problemas eran graves. Yo pregunté a las 7 de la mañana a cuántos habían amenazado de muerte, que levantaran la mano. Que no sé si algunos tuvieron miedo, pero nadie levantó la mano, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta, si me han amenazado de muerte, ¿qué hago? Entonces, ellos seguían, no cesaban de seguir, no cesaban. Era la actitud que tenían. Era la vocación de ellos, enseñar de Jesús, ministrar, predicar de Jesús, cambiar el modelo de pensamiento de toda esa gente. Era lo que ellos estaban haciendo. No cesaban. Aún dice el versículo 40 el versículo 40, que después de azotarlos, los intimidaron, pues les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los azotaron. O sea, que venían azotados, pues. ¿Y qué hicieron ellos? No cesaban de seguir. No cesaban. Seguían ellos enseñando. ¿Pero qué les pasaba a esta gente? Pues, ¿qué es lo que tenían? Bueno, es que había realmente un tiempo de claridad, de visitación de Dios, de qué es el propósito de la vida. Habían entregado sus vidas a esto. Así que podemos decir, hermanos, que por eso el crecimiento era debido a que ellos obedecían la misión diariamente. Pensemos en nosotros hoy en día en el siglo XXI. ¿Para qué nos levantamos este día? ¿Para qué nos levantaremos mañana? ¿Cuál es la razón de que Dios nos dé vida? ¿Para qué estamos aquí? Estamos para cumplir una misión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted se da cuenta, hermanos, el punto principal es que ellos estaban conscientes, todos estos discípulos. Yo tengo una misión, ser como Jesús.
hacer lo que Él hizo. Esa es mi misión en la vida. Yo tengo claro mi misión. Ahora, claro, yo tengo que todos tenían, así como ahora también, tenían sus empleos, sus trabajos, sus negocios. Todos hacían pero ellos tenían claro para qué vivían. Cada día que Dios nos da, debemos estar claros para qué vivimos. Es para cumplir la misión que Jesucristo nos ha encomendado a todos nosotros. Para eso vivimos, para eso existimos, ¿verdad? Por eso nos da vida el Señor. Así que, qué importante es tener claro esto, ¿verdad? El poder clarificar nuestra mente sobre este aspecto. Muy bien. Pero también, hermano, siendo obediente a la misión, ¿por qué eran obedientes? Porque era la voluntad de Dios la multiplicación de discípulos. La voluntad de Dios es la multiplicación de discípulos. Por eso hacían esto. Viene el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos. Hechos 6:7. ¿Qué dice? Hechos 6:7. Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, que dice, hermanos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Quiero que vea, por favor, en este versículo algo importante. Por favor, vea esto. Crecía la palabra del Señor y se multiplicaban los discípulos. ¿Lo puede ver, hermano? Crecía la palabra del Señor y se multiplicaban los discípulos. O sea, el crecimiento de la palabra del Señor está directamente relacionado con la multiplicación de discípulos. Cuando crece la palabra, se multiplican los discípulos. Y vamos a ver qué tan importante es esto. Esto es sumamente importante que lo veamos aquí. Porque ellos, ¿cómo crecía la palabra con ellos? Bueno, crecía porque cada vez, como hemos dicho, había otro hogar, otra familia, se le enseñaba la palabra, se enseñaba la palabra, entonces crecía la palabra iba creciendo, más iban siendo obedientes a la palabra, la gente recibía la palabra, la gente obedecía a la palabra, así crecía la palabra, por eso se multiplicaban los discípulos. Hermano, la multiplicación de discípulos solo es posible al sembrar la semilla de la palabra viva del Señor. Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es viviente. La palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios tiene vida. Y por eso, cuando ellos sembraban la palabra, más discípulos. La palabra está relacionada directamente con la multiplicación de discípulos. El reino de Dios se extiende por medio de discípulos de Cristo. Y los discípulos solamente son, hermanos, como el resultado de que ellos reciben la palabra, ¿Qué significa discípulo? Prácticamente, con sencillez, discípulo es un aprendiz. Discípulo es un aprendiz. En este caso, aprendiz de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sucedía esto que se multiplicaban los discípulos? Era de la siguiente manera: un discípulo recibía y un discípulo enseñaba. Recibía y enseñaba. Era la manera como se multiplicaba. Entonces los discípulos tenían como meta ser como Cristo, pero también ministrar como Cristo. Ellos enseñaban lo que recibían, lo estaban enseñando. Entonces los discípulos eran aprendices, pero aprendices que también enseñaban a otros. Entonces todos eran discípulos del Señor. Ahora, aquí en la iglesia Campamento de Dios, por la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos hermanos mayores, líderes de grupo, supervisores, pastores. Pero todo ese trabajo de liderazgo es solamente con una meta: que todos los santos, todos los discípulos aprendamos a alimentarnos del Señor y a crecer. Solamente eso es todo. O sea, vamos a ver, quiero ver cómo comunico esta verdad. El punto de los discípulos en la iglesia de Jerusalén no era que la gente dependiera de los apóstoles, sino que la gente se alimentara, que tomara la palabra y así creciera. Entonces, no era el asunto de que el liderazgo sustituía al Señor, sino que la gente crecía en la medida que ellos se conectaban con la palabra, recibían la palabra, y entonces ellos podían crecer. Una cosa importante que quiero decir es que los líderes no tienen la solución para la vida de la gente. La solución la tiene el Señor, y Él la da a través de la palabra. Cuando alguien comienza a llenarse de la palabra, esa palabra es palabra viviente que comienza a convertirse en algo diferente en la vida. Entonces, el gran trabajo de nosotros, los que nos toca liderizar o servir a los santos,
es que cada uno de los santos pueda alimentarse personalmente con la palabra de Dios. Un líder no puede sustituir al Señor. Fíjense, por ejemplo, yo he leído libros donde dice, después de Jesucristo, el líder más fuerte que ha habido en el cristianismo ha sido Pablo. Después de Cristo, Pablo. Y entonces dicen, y aún se utiliza, estoy hablando de libros cristianos que leí, y dice, y aún utilizan diciendo, miren cómo era Pablo de grande, que hasta decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Miren cómo era Pablo, que hasta podía decir, sean imitadores de mí. Yo les quiero explicar eso, porque no es que Pablo se ponía a la par de Jesús, como decir, aquí está Jesús, aquí está Pablo, entonces imítenme a mí, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Yo también imito al Señor y todo eso, como que estaban a la par. No, Pablo no era eso, pero lo dice, pero repetidas veces. Él estaba bajo el Señor Jesucristo. Quiere decir, sean imitadores de mí, así como yo sigo a Cristo, así también ustedes sigan a Cristo. El punto no es que imitaran a Pablo independiente de Cristo, sino que imitaran a Pablo así como Pablo imitaba a Cristo y seguía a Cristo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo esta mañana? Porque si no, resulta que el líder se pone casi a la par de Jesús, pero no es así. Jesús es la cabeza de la iglesia, de cada creyente, y nosotros tenemos que conectarnos con la cabeza para seguir creciendo, hermano. ¿Cómo nos conectamos con Jesucristo? A través de la palabra. Entonces, por eso es importante, palabra para la multiplicación de discípulos. Es tan importante de esto. Por eso tenemos también el informe, ¿verdad? Ahí está la información que ustedes necesitan en sus boletines para que puedan participar, llenarse de la palabra. Entre más estemos llenos de la palabra, más solución habrá para la vida, porque la solución no la tiene un hombre, sino que la solución la tiene Dios a través de su palabra. Se discipula con la palabra, se pastorea con la palabra. Sin palabra se detiene el crecimiento de los creyentes. La palabra es central para el crecimiento. Hechos 20:32 dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Es decir, la palabra tiene poder para edificar a una persona. Hechos 20:32. Entonces, el punto nuestro, y por eso es tan importante, hermano, usted dice, entonces no tiene sentido tener líderes. Claro que sí, porque eso ellos nos van a ayudar, llevan un poquito de ventaja, de caminar un poco, han caminado un poquito más, entonces nos ayudan para seguir adelante. De eso se trata. Pero yo no puedo estar dependiendo del líder para mi crecimiento. Por eso el siguiente punto es, hermanos, el crecimiento es obra de Dios. El crecimiento de discípulos es obra de Dios. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. El Señor es el que lo ha añadido. Yo le digo una cosa, ¿quién lo trajo aquí a usted? ¿Quién lo trajo a esta comunidad? El Señor, hermano. Dios se lo ha puesto en su corazón. Fíjese que aún quizás, de verdad, a veces no nos conocemos lo suficiente, pero Dios le ha puesto en su corazón que usted es parte de esta comunidad. Y usted es bienvenido aquí, por supuesto. Aquí le amamos, ¿verdad? Y nosotros queremos servirle. Pero miren, una cosa, es el Señor el que añade a la iglesia. El crecimiento lo da Dios. Quiero detenerme unos minutos en 1 Corintios capítulo 3 para explicar este punto. 1 Corintios capítulo 3, si usted lo busca, va a encontrar algo importantísimo sobre el crecimiento de los discípulos. ¿Cómo crecen los discípulos? Vea que el crecimiento. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, dice Pablo a los Corintios, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Dejémoslo hasta ahí. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Vamos a ver, ¿qué pasaba en aquella congregación? Habían algunos que no estaban creciendo. Hermano, fíjese, es lógico que a un niño pida leche, lógico, ¿verdad? Amén. Lógico. ¿Por qué? Porque los niños piden leche para su propio crecimiento, necesitan leche. Si me ven triste es porque mi esposa se ha ido, hermano, se fue para el retiro. Y anoche me dejó solo, hermano. La niña duerme ahí en el cuarto con nosotros, la pequeñita, ¿no? Y ella a cierta hora se despierta ahí.
lechita, así dice, lechita. Lechita, pero no lo dice así tan así. Usted era como pega los gritos. Ahora ya son menos, pero siempre se despierta. Y no solo eso dice, otras cosas también ya aprendió a decir. Pipi, papi. Quiere decir, cambiame, papá. Bueno, pero yo lo siento normal en la madrugada, que ahí siempre, a la noche se despertó, ya casi ahora amaneciendo se despertó. Pero se despierta una vez y le damos la pacha, la tenemos lista, le damos la pacha, pide leche, le damos la pacha. Y es lo normal, pues, claro, de eso se trata. Este es el momento que ya está creciendo y necesita la leche, ¿no? Y eso dice Pablo. Pero yo, de veras, me sorprendería y estaría desesperado si en el otro cuarto oyera, ¿verdad?, a Juan Manuel Isaí, papi, pacha, papi. De plano que yo digo, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Cualquiera, pues, a cierta edad uno dice, ¿qué te pasa? O cualquiera de mis hijos, pero digo Juan Manuel. Entonces, ya los grandes, entonces, ¿qué te pasa? Algo se está diciendo Pablo aquí. Diciendo, bueno, ¿y qué les pasa? Si usted ya está, sí, o sea, no les puede dar porque algo anda mal ahí, algo anda mal. No está funcionando, no están creciendo como deben de crecer. Es más, deben evaluar si son cristianos, porque miren, no hay un tercer tipo de cristiano, o sea, el cristiano espiritual y el que no es cristiano, y luego el cristiano más o menos carnal. No. Hay carnalidad, pero no hay un cristiano que se mantenga en la carnalidad, sino tiene que evaluar si quizás no es cristiano. Por eso dice ahí, andáis como hombres. O sea, evalúa qué pasa. Entonces Pablo está realmente ubicando un problema. Pero mire lo que dice, hermano. Lo que dice el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, 1 Corintios 3:7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento, hermano? Dios. Ahora, ¿cuál es mi tarea? Dar la leche, dar la vianda. Pero el crecimiento no lo produzco yo. Yo no puedo hacer crecer a nadie. Tampoco nadie me puede acusar que no crece por mí. Es que yo no crezco porque el pastor, no. Si tuviera otro pastor, entonces sí, mire, entonces sí, yo crecería. No. O si me pudieran otro líder, yo crecería con otro líder. Entonces sí. Pero con el líder no. El líder es mi tropiezo. No puede ser, hermano. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Claro. ¿Cuál es mi tarea? Alimentar, dar la palabra. Por eso yo les decía, es tan importante el punto de la palabra. Porque en la medida que nosotros nos llenamos de palabras, damos palabras, la gente va creciendo, porque el crecimiento lo da Dios. Dios lo da. Por eso dice, ¿cuál es mi tarea? Plantar, regar, dar leche, dar vianda. Esa es mi tarea. Pero el crecimiento, Dios lo da. Eso a mí me da una gran esperanza. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo hace crecer a cada uno. Porque Dios trabaja en cada uno. Me da un gran reposo y descanso. Dios va a trabajar. Y aunque a veces tropecemos, es Dios el que se encarga de levantarnos. Y cuando Dios nos levanta para una nueva posición, para que podamos ser más efectivos en el reino de Dios. ¿Cuánto creen que Dios nos lleva de gloria en gloria? Así es Dios. Entonces es tan importante entender estos principios de crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Tenemos que seguir creciendo, alimentándonos para crecer normalmente. La restauración del crecimiento en el discipulado está relacionada con la restauración del testimonio en el Espíritu. Cuando nosotros estamos creciendo como discípulos, entonces vamos a dar testimonio en el Espíritu. Está relacionado. Hay que restaurar el testimonio en el Espíritu. En primer lugar, el testimonio en el Espíritu es la acción central de los discípulos. Los discípulos han sido levantados para dar testimonio del Señor. Hechos 1:8, algunos de los saben de memoria. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea que la razón por la cual, mire hermano, oiga esto. La razón de la obra de Cristo, del derramamiento de su sangre, su resurrección, el sello del Espíritu que Él envía para decir que somos de Él, todo ese trabajo es para que seamos testigos en esta época. Lo que está en juego no es mi testimonio, que yo soy buena gente, no. Está en juego el testimonio de Dios, que Dios está obrando y obró en Cristo y está obrando ahora a través de un pueblo que es su pueblo, la iglesia. Así que lo que estamos restaurando aquí no es mi testimonio, que claro, yo debo tener un buen testimonio, ¿verdad? Debo esforzarme, pero más que eso es el testimonio de Dios. Entonces Dios testificando a través de su pueblo. Hermanos, todo lo que tenemos nosotros, hemos de darle gloria a Dios y decir, todo lo tenemos por su gracia y por su misericordia. Nada de lo que tenemos lo hemos obtenido solamente por nuestra habilidad. Sí nos hemos esforzado, pero todo debemos de darle la gloria al Señor, porque Él es el que nos ha dado todas las cosas y nos ha dado cosas abundantes para la gloria de su nombre. Así que tenemos que estar contentos. Por eso les decía al principio, ¿cuántos dieron gracias a Dios por los pies? Porque uno puede decir, dar por sentado, es que Dios es el que nos da los pies. Es Dios el que nos da los pies. El día de ayer que estaba buscando testimonios, ¿no? Volví a ver el video de este joven que nació sin piernas, ¿verdad? Sin brazos. Es impresionante cómo puede vivir, ¿verdad? Y hasta se casó. Y hasta ya tiene un hijo y sin brazos y sin piernas. ¿Y cómo hace este hombre? Es todo un milagro. Un cristiano, ¿no? Por eso cuando nosotros tenemos lo que tenemos, nos ha dado abundantes cosas el Señor. Hemos de darle gracias a Dios y exaltar su nombre. El testimonio de Dios. Lo que necesitamos restaurar es el testimonio de Dios. Lo que Dios está restaurando es el testimonio de Él. Dios está en el trono sobre todas las cosas, aunque las cosas vayan en nuestra contra. Y quiero decirles algo importante en este punto, hermano. Los discípulos damos testimonio, pero el Espíritu da testimonio con nosotros. A veces hacemos énfasis solamente en el mandamiento a ser discípulos. ¿Cuántos sabes que tenemos un mandamiento de hacer discípulos? Amén. Es para todos los cristianos. Pero yo quiero recordarles una cosa, que tenemos que enfatizar la promesa que Él da. Hagan discípulos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si yo hago discípulos pensando que yo lo hago solo, hermano, yo me voy a frustrar. Pero si yo hago discípulos con la expectativa que su presencia va a trabajar, que es Él el que va a obrar, que es Él el que va a ministrar, que es Él el que va a restaurar, es Él el que va a levantar, es Él el que va a corregir, es la presencia de Él que va conmigo, entonces yo puedo decir, realmente Dios está conmigo, no estoy solo en dar testimonio del Señor. Y eso es importante. ¿Cuántos están contentos que Dios está con nosotros, hermano? No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Entonces, este testimonio solo puede ser dado en el Espíritu. Este testimonio de este tipo solo puede ser dado en el Espíritu. 6:10 de Hechos dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Oiga, lleno de gracia y de poder. Y el capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo dice Hechos capítulo 6. Pero también en Hechos más adelantito dice que era un hombre lleno de fe. Y aquí dice que era lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo. Entonces, solamente lleno del Espíritu podemos dar este tipo de testimonio. Hermanos, necesitamos estar llenos de gracia, de fe y de poder. Yo quiero pedirle en esta hora, hermanos, que pensemos sobre esto. Necesitamos estar llenos de fe, de gracia y de poder. Eso es lo que tenía Esteban. Yo quiero pedirles de que digamos esto: fe, gracia y poder. Dígalo conmigo: fe, gracia. Ya hace semana yo estoy orando por eso. Señor, lléname de fe, Señor. Hace semana estoy orando: Señor, lléname de gracia. Señor, lléname de poder. Vea, por favor, no estoy diciendo que me llene de grasa, estoy diciendo que me llene de gracia, ¿verdad? Lleno de poder, de fe, hermano.
cuando estamos llenos de eso, nos vaciamos, o Dios nos vacía de incredulidad, de temor, de enojo, de envidia. ¿Me entiende? Cuando estamos llenos de la fe de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, nos vaciamos de ese temor, de ese miedo, de esa incredulidad, de esa envidia que a veces nos quiere venir a llenar, así como llenó la mente de los fariseos, ¿no? Que estaban llenos de envidia, dice, por eso lo querían matar a los discípulos. Tenemos que estar vacíos de eso, pero llenos de lo que Dios quiere hacer. Y hermano, todo lo que nos pasa a nosotros, nos ha pasado porque Dios quiere hacer algo grande con nuestra vida. Quiero que sepa eso. Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Dios quiere hacer algo hermoso y glorioso con nosotros. Así que estaban llenos de esto. Si estamos llenos de fe, de gracia y de poder, estaremos vacíos de envidia, de enojo, de incredulidad, de temor, de amargura. Fíjense, hermanos, que es impresionante cómo Esteban da testimonio y exalta a Jesucristo, porque este testimonio es acerca de Jesucristo, de exaltarlo a Él. El centro del testimonio es la persona de Cristo Jesús. Es la persona de Cristo Jesús. Dice en el versículo 56 del capítulo 7, Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así dijo Esteban: veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre. Hermanos, yo quisiera decirles algo bien importante. Yo ayer estaba leyendo la historia de Esteban, y de verdad mi corazón comenzó a tratar de verlo más humanamente, pues. Esteban, un hombre como yo, pues de carne y hueso, ¿no? Y lo mataron a pedradas, pero también dije, bueno, esto no ha ocurrido solamente con Esteban, han matado a otros, y me vine viendo algunas historias de algunos siervos de Dios que murieron por hacer la misión. Uno de ellos, que por cierto hay una película que no recuerdo el nombre, ahí aparece en YouTube, aparece cuál es el nombre de la película. Ya hicieron una película bien profesional de él, de esta historia. Es unos misioneros que fueron al Ecuador, y con los indios Aucas, ellos comenzaron a llegar y los mataron a ellos, ¿no? Los asesinaron. Después tuvieron que ir a recoger los cadáveres destrozados, ¿vea? por estos indígenas. Pero la esposa una de las esposas de estos misioneros se quedó ahí, siguió trabajando cerca de ahí, ¿no? Siguió trabajando y contactándolos. El que cuenta la historia es el hijo, que en el momento que mataron a su papá tenía, parece ser como unos 4 a 6 años. Estaba bien pequeño. Pero años después, este hombre que mató al papá de él se convierte al Señor, ¿no? Se convirtió al Señor. Y no solamente se convirtió, sino que se convirtió en el líder espiritual de aquel grupo, ¿verdad? Y como la mamá ahí vivía, entonces cuando el niño se bautizó, quien lo bautizó fue el pastor convertido, el que había matado al papá, ¿no? Entonces él lo bautizó al pequeño, al niño, ya un poco más grande. Y él es el que cuenta toda la historia. Dice que por un momento estos indios pensaron en matarlo a él, porque la mente de ellos que ellos eran violentos. Decía, yo mato, me matan, aquí hay que matar, el que primero que mata es el que sale adelante. Pues por eso mataron a los misioneros. Dijeron, no, esto a saber qué trae, mejor matémoslos antes que cualquier otra cosa pase. Entonces lo mataron, era la mentalidad de ellos. Entonces decían ellos, si dejamos vivo a este niño y crece, después nos va a matar a nosotros. Así que pensaron, matémoslo antes, pero como se convirtieron por la gracia de Dios, no lo mataron. El punto es que ahora ellos son bien amigos. El pastor, ¿verdad?, que mató a su papá, y él son bien amigos. Y entonces dan testimonio. Por eso la película. Y entonces él da testimonio y dice, es que esto es lo que Dios puede hacer, que nos une, que cambia la violencia por amor, por reconciliación, por perdón. ¿Cuántos creen que eso es posible, hermano? Entonces Esteban aquí está. Y resulta, hermanos, vean por favor el testimonio de Esteban, véanlo por favor. Dice que versículo 59, capítulo 7, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, oiga lo que decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el 60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, gritó diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea,
su testimonio, aun cuando estaba muriendo, era exaltar a Jesucristo, exaltar al Cordero. Hermanos, yo quisiera morir de esta manera. Honestamente, yo le oré al Señor ayer: yo quiero morir exaltándote, Señor. La verdad, yo quisiera morir, no quisiera morir negando tu nombre. Yo quiero morir exaltándote. No sé, violentamente quizás no sé, Dios sabe. Pero yo quiero morir exaltando tu nombre. Quiero morir dándote gloria a ti, Señor. De esa manera quiero morir, que mis labios estén invocando tu nombre, glorificándote. Y ahora en este caso es tan glorioso, hermano, que lo están apedreando. Y en lugar, con todo derecho, como cualquiera otro pudiera decir, tenía el derecho de reclamarles. No le reclama nada, sino que lo que dice: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba gritando él, pero no gritaba en contra de lo que lo estaban matando, sino que lo estaba bendiciendo cuando lo estaban matando. Realmente tenía todo el derecho a poderle reclamar y decir: asesinos, ¿por qué me matan? Y usted pudiera haber dicho cualquier cosa, pero él viene y lo que hace es dar testimonio. Veo al cielo abierto, veo a Jesús, veo que él está gobernando. Hermanos, esto para mí fue tremendamente conmovedor ayer cuando lo estaba leyendo, porque ¿cómo es posible que alguien haga esto? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Algo más alto que él, algo que no se puede explicar, es el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nosotros dar el testimonio en el poder del Espíritu, exaltando al Cordero. Y es que lo que pasa es esto, hermano. Uno tiene que decidir en la vida qué va a hacer con su vida. ¿Voy a exaltar a Dios con mi vida? ¿Voy a hacer una exaltación de Cristo con mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿En qué va a terminar mi vida? Yo quiero terminar exaltando al Cordero, cumpliendo el objetivo que Él tenía para mi vida, el propósito que Él había diseñado para mí. Así que cuando hay testimonio en el Espíritu, y cuando hay testimonio de este tipo, entonces se exalta a Jesucristo. Y cuando se está haciendo esto, hermano, siempre va acompañado con la restauración de los milagros y maravillas por la mano de todo el que cree. Siempre va acompañado con milagros y maravillas. Diga conmigo: milagros y maravillas. Wow. Es que mire, hermano, esta gente estaba enfocada, estaban discipulando, estaban en la misión. Su vida era para la gloria del Señor. Y mientras iban haciendo eso, venían maravillas y milagros. ¿Cuántos saben que estos son tiempos de maravillas y milagros también entre nosotros? Sí van a ocurrir maravillas y milagros. Sí, Dios está haciendo eso. Nos está dando entendimiento sobre esto. Dice el versículo 8 del capítulo 6, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quizás alguno hubiera dicho: ¿y por qué Dios no lo salvó a él? Pues hace una buena persona haciendo milagros, ¿y por qué no lo salva Dios? Dios tiene sus proyectos y sus planes, solo Él sabe cómo los hace. Él tiene proyectos y planes. ¿Cuántos saben que Dios tiene proyectos y planes para nosotros? Wow, hermano, es tremendo. Cuántas cosas han ocurrido sin darnos cuenta nosotros, que aún nuestro propio sufrimiento es porque Dios tiene planes y tiene proyectos y quiere hacer algo más grande. Dios tiene proyectos grandes para la gloria de su nombre. Por eso está restaurando el testimonio de Él. Entonces, milagros y maravillas. No solamente los apóstoles. El capítulo 5, versículo 12 dice que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Capítulo 5, versículo 14, dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Tanto se aumentaba los que creían en el Señor. Bien, creían en el Señor. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire qué tipo de fe tenían. Oiga, hermano, esta mañana es para creerle a Dios que Dios va a derramar una fe sobrenatural sobre nosotros. Una fe sobrenatural sobre nosotros. Porque esta no es una fe natural. Esto no es una fe cualquiera. Esto es una fe sobrenatural. Mire, hermano, dice la palabra que traían desde lejos a los enfermos y decían ellos: no, hombre, si tan solamente la sombra lo toca, lo va a sanar el Señor. El Señor lo va a sanar. Ese era el tipo de fe que tenía. Con solo la sombra lo va a sanar el Señor. Era la fe que ellos manejaban. Era la fe que Dios había derramado. Es la fe que Dios quiere derramar hoy también en estos días. Es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, bien importante esta fe. Ellos se movían en esta fe. Pero ¿de dónde habían aprendido esto ellos? ¿Quién era su maestro? Pues Jesús era el maestro. Jesús es el maestro. Y yo quiero terminar mi mensaje esta mañana con una historia corta acerca de Jesús enseñando sobre la fe. Mateo 15, versículo 21 al 28.
Voy a terminar con este pasaje, hermanos. Y vean por favor conmigo, vean en su Biblia, Mateo 15. Jesús les va a enseñar a sus discípulos. Jesús les va a enseñar a sus discípulos acerca de la fe. Por cierto, hermanos, que si uno lee el Evangelio, los Evangelios, uno se da cuenta que Jesús siempre estuvo enseñando a sus discípulos sobre la fe, sobre la fe, sobre la fe. Siempre. Aquí hay una lección más muy importante que yo he recibido del Señor, quiero transmitirla a ustedes. Miren el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Oiga, le dijo a esta mujer: grande es tu fe. ¿Qué exaltó en la mujer, hermanos? La fe. Grande es tu fe, mujer. Vea lo que vio Jesús. Grande es tu fe. Por supuesto, la fe es un regalo de Dios, pero la fe está en alguien y Jesús la identificó en esta mujer. Ahora veamos la historia un poco más detenidamente, rápidamente. Versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, es decir, de la región de Galilea, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta es una región, hermano, de gente, de gentiles, de gente que no eran del pueblo de Dios, gente que no tenían fe, gente que no merecían, que no tenían derechos a los pactos del Señor. Ese tipo de personas. El Evangelio de Marcos dice que Jesús llegó y que no quería que nadie se diese cuenta. Llegó un poco así en anónimo, ¿verdad? Y llegó callado, ¿verdad? Y llegó el Señor. Sin embargo, veamos la lección de la fe. ¿Cuál es la lección de la fe? Versículo 22. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es necesario el clamor. Es necesario el clamor para que ocurran estos milagros. Y es más, yo quisiera que ustedes dijeran conmigo, hermano: la fe es clamor. Dígalo conmigo. La fe es clamor. Una vez más, la fe es clamor. Dios tiene que enseñarnos a clamar para desatar la fe en nosotros. Porque si no clamamos, no se desata la fe en nuestra vida. Yo quiero leerles algo. Yo traje aquí vamos a ver, primero Dios, que no me vaya a perder aquí en la lectura esta. El doctor Cho escribe en su libro, el libro que se llama Más que Números. Él escribe diciendo, oiga lo que dice: algunas veces la prosperidad impide que los cristianos se desesperen delante de Dios. Dice él, algunas veces la prosperidad impide que los cristianos se desesperen delante de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que esto del clamor, de clamar a Dios, porque estaba desesperada, esta mujer estaba desesperada. No hay cosa que lo quiebre a uno más que ver a su hijo enfermo. Un padre cuando ve a su hijo enfermo o lo ve mal, pues, o lo ve destruyéndose. Imagínense, veía a su hija, hermano, oprimida por un demonio. Era algo, para ella era algo doloroso, pues. ¿Qué le hacía el demonio? Que la tiraba, quizás la deprimía, quizás pensaba en matarse, a saber qué pensaba esa niña. Y ahí estaba, y la mamá la veía y no hallaba qué hacer, hermano. No encontraba salida, pues. Estaba desesperada. Y de repente se da cuenta, dicen que anda Jesús. Jesús anda aquí. Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Y se fue, mire cómo le dice: Señor, hijo de David. Ella sabía y le comienza a clamar, a gritar: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos y hermanas, muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que aprendamos a romper nuestra alma, para que se desate la fe. Solamente cuando comenzamos a clamar. Véalo usted en los evangelios. Cuántas veces la gente llegaba llorando, clamando, quebrantada delante de Dios: Señor, haz un milagro en mi vida. Solamente así la fe se desata. Cuando hay clamor. El clamor es fe, hermano. La fe siempre tiene clamor. La fe es clamor. Y tenemos que entender eso. Algunas veces uno ve en la televisión los milagros, pero no ve las lágrimas de esa gente que primero estuvo clamando, llorando en su casa para que Dios le hiciera ese milagro. Vemos solamente el milagro que aparece en la televisión, pero no vemos a la gente allá llorando, angustiada con sus situaciones particulares. Siempre la fe tiene clamor. La fe tiene clamor. Es lo que dice aquí esta mujer. Clamó al Señor y le dijo: ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero en segundo lugar,
nos enseña que es necesaria la perseverancia. Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Wow, Señor, ¿qué le pasa al Señor Jesús? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. La fe es perseverancia. Diga conmigo, la fe es perseverancia. La fe es clamor, la fe es perseverancia. Hermano, ya estaban, molestó a los discípulos. Señor, ya despídela, sigue detrás de nosotros gritando, ya, envíala de regreso. Mire, hermano, la fe no solamente no es como que dijéramos el atajo de lo inmediato. La fe es perseverancia, perseverancia, perseverancia hasta que Dios responda. ¿Saben ustedes, hermano, que una de las cosas que Dios quiere formar en nosotros es perseverancia? Solamente cuando perseveramos y clamamos y seguimos hasta ver que lo que hemos pedido sea realidad, entonces va a ocurrir. Pero miren qué hermoso el Señor, ¿no? Aunque en ese momento no sé cómo lo vio usted. Viene la mujer gritando y él como que no es con él, ¿ve? Sigue caminando y la mujer, Señor, hijo de David, no es con él, sigue caminando, nada está pasando, no le hace caso. Yo no sé qué usted hubiera pensado, pero yo hubiera dicho, Jesús como que es racista, ¿no? De hecho, algunas palabras, ya vamos a ver, algunas palabras como que utilizaba el racismo. Yo estoy diciéndoles en esta hora que Jesús le está dando una lección a sus discípulos acerca de la fe. Está enseñándoles qué es la fe. Ahora yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos discípulos de Cristo estamos aquí, hermano? Quiere decir que esta mujer ahora nos va a enseñar a nosotros. Esta mujer ahora nos enseña a nosotros. Entonces esta mujer comenzó a clamar y perseveró hasta que ya los demás ya no querían ni escucharla, aún a pesar de la indiferencia del Señor. Ahora déjeme decir una cosa. Hay veces que Dios, como que Dios no le oye a usted. Hay veces como que Dios dice, bueno, no, todavía no, y se queda como que nada está pasando. Y usted ora y como que nada está pasando. Quiero recordarle que Dios no es sordo, que Dios ha oído, pero que Dios quiere enseñar algo grande para nosotros y quiere formar algo grande en nuestra vida. Por eso Jesús se quedó ahí, como que no era con él. Y dice entonces la Escritura en el versículo 26, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, escúcheme. La palabra dice ahí en la versión Reina Valera perrillos, pero en la versión original dice perros. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Es necesaria, hermano, la dependencia humilde. Diga conmigo, la fe es humildad. La fe es clamor. La fe es perseverancia. La fe es humildad. Ahora déjeme explicar esto, porque este punto es clave para que Dios desate, libere su fe en nosotros, en este lugar. La fe es humildad. Mire lo que le dijo Jesús. No está bien, le dijo a la mujer, que agarre la comida de los hijos y se la dé a los perros. ¿Qué estaba Jesús enseñándole a sus discípulos? Ese exactamente era el pensamiento de los discípulos. Veían a todos los demás como perros. Veían a los gentiles como perros. Estaba él como que dijéramos, esto es lo que ustedes están pensando. Pero yo tengo una lección que darles a ustedes con esta mujer. Pero ustedes piensan así. Ustedes discriminan a la gente. Ustedes ven a la gente de menos. Ustedes no están viendo bien las cosas. Jesús está trabajando en sus discípulos. Tremendamente sabio el Señor. Y le dice, no está bien que se lo dé así. Pero mire, hermano, dice que le dice la mujer, sí, Señor, le dice. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De las migajas. En otras palabras, dame una migaja y esto se hace el milagro. Dame una migaja. Con una migaja se hace el milagro, Señor. Yo me pregunté, hermano, anoche que estaba leyendo nuevamente, quizás por última vez releyendo esto. La pregunta fue, ¿qué hubiera hecho yo si me dice Jesús eso? ¿Qué hubiera hecho yo si me dice Jesús eso? No, mira, es que no es para los perros, no es esto, sino que solamente para los hijos. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo me voy, hermano. Yo me voy, hermano. ¿Y sabe lo que Dios me reveló a mí? Me reveló que por el orgullo Dios no ha hecho muchos milagros en mi vida. Que por puro orgullo Dios no ha trabajado en mi vida. Él podría haber desatado ya tremendos milagros, señales, prodigios, la fe derramándose en mí, pero mi orgullo no ha permitido tal cosa. Y yo le dije, Señor, perdóname mi orgullo, mi vanidad, pero si es que es real,
Si yo que merezco nada, pero tu gracia y tu misericordia es la que se manifiesta en mi vida, Señor. Y yo le dije, Señor, enséñame a ser humilde, porque la fe es humildad, hermano. La fe no es soberbia. Bueno, si querés hacerme el milagro, si no, no me hagas nada, pues. Está bien, Dios, no, ya no me hagas nada, pues. Voy a estarme humillando ahí. A mí no me gusta que me humillen, para nada. Me quieren tener humillado, como que no valgo nada. Y esta mujer dice, no, Señor, pero de las migajas, Señor. Esto me conmovió, hermano. Porque usted sabe decir de las migajas, como decir, Señor, de lo que te sobra, pues solamente un poquito. Y ya, yo sé que con esa sobra es que es poderoso lo que tú tienes. Y entonces Jesús dijo, aquí viene la lección. Quiero que sepan, mujer, esta mujer tiene una gran fe. Y los discípulos, ¿cómo que tiene fe esta mujer? Hermanos y hermanas, que Dios nos enseñe a ser humildes. Que no nos vayamos como Naamán. Nos vayamos pensando que tiene que salir el profeta a orar por nosotros y todo aquello, como Naamán, que llegó, iba leproso y llegó y quería que el profeta saliera a orar por él, y enojado porque le mandó a decir, métete en el río 7 veces, y estaba enojado ese hombre, enojado, se iba por su orgullo, y los siervos le dijeron, no seas así, Señor, ya estamos aquí, mira, metete al agua. Y ¿qué pues? Metete 7 veces y ya estuvo. Y hermanos, ese hombre fue sanado porque se humilló. La humillación es parte de la fe. Sin humildad no hay fe. Necesitamos ser humildes para recibir de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo estoy aprendiendo, hermano. La fe es clamor. La fe es perseverancia. La fe es humildad. Cuando somos humildes, entonces Dios derrama su gracia. La gracia se manifiesta en los humildes. Así dice la palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere hacer algo en medio de nosotros, en medio de esta ciudad, en medio de nosotros como pueblo de Dios. Quiero terminar leyendo, y con esto yo concluyo mi mensaje. Una porción que aparece en este libro, Más que Números, del Dr. Cho. Dice, hemos aprendido a orar, no en la comodidad de nuestras salas de recibimiento, sino en el campo, dice el Dr. Cho. De igual modo, los cristianos chinos han aprendido a orar en los bosques y en las selvas, en cuevas y en los sótanos fríos. Si son atrapados, podrían morir por estar orando, pero han aprendido que sin oración no pueden sobrevivir. Charles Dickens tiene una obra que se llama Un cuento de 2 ciudades. Nos dice que el espíritu de la revolución se manifestó de 2 maneras en las culturas francesa e inglesa al comienzo del siglo XIX. Este famoso escritor inglés del siglo XIX dice que la sangrienta revolución que experimentó Francia se evitó en Inglaterra, no por las diferencias políticas entre las 2 naciones, sino por el hecho de que Gran Bretaña experimentó un avivamiento del Espíritu Santo por medio del ministerio de Juan Wesley. Wesley era un sacerdote de la iglesia anglicana en el siglo XVIII. Él y su hermano Carlos experimentaron personalmente un despertamiento espiritual. En un tiempo en que tuvo que enfrentarse a la adversidad personal, Juan Wesley cayó de rodillas delante de Dios y Dios lo tocó de una manera especial, y vino un gran despertar espiritual en Inglaterra. No se mataron entre ellos, no por las diferencias políticas. No es la política la que tiene la respuesta. Lo único que tiene esperanza nuestro pueblo es en un gran despertar espiritual. Es la única esperanza. ¿Y cómo va a hacer eso? A través de una iglesia que es restaurada para bendecir a un pueblo que debe ser transformado por la gracia del Señor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Padre, enséñanos, ilumínanos, derrama sobre nosotros esa fe sobrenatural que no viene de nosotros, que no la podemos producir nosotros. Queremos clamar en esta hora para que tú lo hagas en nuestra vida. Queremos clamar la llenura del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos del Espíritu, llénanos de fe, llénanos de gracia, llénanos de poder, Señor. Llénanos, Señor. Vacíanos de incredulidad, de miedo, de temor, de enojo, de ira, de envidia. Vacíanos de todo eso. Llénanos de fe, llénanos de gracia y de poder, Señor, de tu poder. Gracias por tu iglesia.
si tan solamente, como esta historia dice, Juan Wesley, Carlos Wesley, 2, en el tiempo de la iglesia primitiva, 12, 120 después, la iglesia en Tesalónica, 2, si tan solamente 2 pudiesen creer, tú harías grandes cosas, Señor. Esta mañana aquí estamos, más que 2, creyendo que es posible, Señor, creyendo que es posible que llenos del Espíritu, restaurados en la doctrina, restaurados en el testimonio, restaurados en el crecimiento de discípulos, restaurados en las ofrendas, en los diezmos, restaurados en los milagros y maravillas. Señor, es posible ver una ciudad siendo alcanzada por ti. Por lo tanto, en esta hora, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí. Esta semana, úsame a mí, Señor. Esta semana. Que no pase esta semana si no me usas. Lléname de ti, Señor, para poder ser usado por ti. Hermano, si usted le cree al Señor que esta semana Dios lo va a usar y Dios va a actuar en su vida de manera tal que va a haber testimonio de Dios a través de su vida, yo quiero que se ponga de pie y que le pida al Señor que Dios lo llene de fe, de gracia y de poder. Póngase de pie. Si usted cree que esta semana es una semana para que Dios se manifieste a través de usted, póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Esta semana es una semana diferente. Esta semana es una semana que Dios nos ha dado su luz para que podamos entender lo que Dios va a hacer con nosotros. No estamos de casualidad en este día. Estamos en los tiempos de Dios. Así que yo quiero pedirle que en esta hora que usted le diga al Señor: Señor, lléname de fe, lléname de gracia y lléname de poder. Dígale al Señor esto, pídale al Señor esto con sus labios. Dígaselo al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora dígale: Señor, lléname de tu Espíritu Santo esta semana. Dígale al Señor eso: lléname de tu Espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. Que esta semana sea una semana en la cual tú te manifiestes a través de este cuerpo mortal, Señor. Tú te manifiestes a través de nuestra vida, de nosotros, seres humanos limitados. Pero esa obra sobrenatural ilimitada que tú haces sea manifestada en mi vida, Señor. Señor, no por mí, sino por tu nombre, por el testimonio de tu nombre, haz la obra en esta semana. Glorifícate, Señor, que podamos ser testigos de la gloria tuya. Gracias, Padre. A ti sea la alabanza. Que sigamos anunciando tu palabra, que sigamos orando para que se manifiesten las obras tuyas, que sigamos esperando en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén, Señor. Amén. Le damos gloria a Dios, hermanos, con un aplauso fuerte al Señor Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Dios es digno.